Hola, hola, muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. ¿Qué tal todo por ahí? Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política Vivo, 44ª transmisión, 9:05 de la noche aquí en Berlín. Gente conectada ya desde muchísimos lugares. Por ahí Nicaragua, Bélgica, Costa Rica, Galicia, México, sur de Brasil, Culiacán, muchísima gente conectada. Como siempre nos acompaña la queridísima Beatriz Pulido en la moderación del chat. En el día de hoy vamos a realizar un análisis militar durante la primera parte y político en la segunda parte de la transmisión. Sinceramente quiero presentar tantas cosas que muy probablemente no vaya a poder presentar todo, pero bueno, eh, generamos materiales para por lo menos 1 o 2 horas de transmisión solamente de videos y mapas, como así también artículos, columnas y demás. Pero bueno, vamos paso a paso, vamos a realizar, paso a paso vamos a realizar el análisis del día de hoy. Día por demás importante en cuanto a los acontecimientos en la guerra en Ucrania, debido a que la batalla más importante en el frente, la batalla por Avdiivka, presenta novedades muy importantes, y dentro de esa batalla por Avdiivka, el combate por la zona más importante dentro de Avdiivka también presenta novedades. Así que, por un lado, dentro de Avdiivka, novedades en la región más importante de combates, novedades en Avdiivka, en la batalla por Avdiivka en general, y naturalmente novedades en la batalla en su conjunto, dado que el resultado de Avdiivka podría determinar el destino de la guerra, o por lo menos su desarrollo en esta parte final de 2023, y así comenzar el 2024 con perspectivas completamente distintas. En la portada de la transmisión de hoy aparece por ahí una pista respecto a el lugar de este combate tan importante y las novedades ocurridas hoy. Solo como adelanto, lo presento así con el nombre utilizado en ruso, Terikon, lo llaman a este lugar. Aquí ya presentamos las batallas alrededor de esta región, pero bueno, más adelante vamos a realizar el análisis específico sobre eso, solo como adelanto, para generar un poquito de suspenso. Pero dicho esto, comencemos con el análisis en general. Vamos a comenzar desde el sur hacia el norte. En este momento, los combates en el frente aparecen en 3 regiones. En primer lugar, en el sur, en Jersón. Voy a presentar, como siempre, el mapa. Ahora sí. Recuerden como contexto, una vez más, fracaso de la contraofensiva, o fracaso de la mal llamada contraofensiva por aquí, inicio de una contraofensiva propiamente dicha a lo largo de todo el frente, pero con objetivos específicos, y como contexto también, escalada en el conflicto en la Franja de Gaza, y por ende novedades políticas y mucha presión para el gobierno de Ucrania debido a la posibilidad del fin de los apoyos occidentales a las Fuerzas Armadas ucranianas y al esfuerzo de guerra de Ucrania. Dicho esto, los combates en estos últimos días, y en particular en el día de ayer, aparecen en 3 lugares focalizados. Jersón, con la operación anfibia,
Avdiivka con el combate más importante, el Bakhmut 2.0, la batalla por Gerson va a determinar el desarrollo de la guerra en este año y muy posiblemente en el próximo año también. Y naturalmente también Robotine con el remanente de la fallida contraofensiva ucraniana. 1, 2, 3, de sur a norte. Vamos a presentar en ese orden. Lo más interesante va a aparecer por aquí en la batalla por el Tericom, como ya presentamos en el inicio, con algunas imágenes espectaculares de una batalla a todo o nada, sin clemencia, sanguinaria, por cierto, pero hoy con novedades muy importantes, así que acompáñenos hasta el final, porque vamos, o por lo menos hasta el final del análisis militar, porque vamos a presentar eso en tercer lugar y después comenzamos con el análisis político. Bueno, dicho esto, comencemos el análisis de lo sucedido entre ayer y hoy, prácticamente. Bien, Gerson, operación anfibia. La recordarán, la presentamos, de hecho, como una operación suicida en el marco de la presión a la cual aparece sometido Zelensky en este contexto, una vez más, contraofensiva fallida o mal llamada contraofensiva fallida, respuesta con la ofensiva generalizada de Rusia y cambio de la atención de Occidente hacia la Franja de Gaza. En ese contexto, una operación anfibia a todo o nada, sin muchas perspectivas de éxito. Primer lugar de esta operación, aquí, en esta zona, lo presentamos ayer, cerca del famoso puente Antonovsky, en esta región de por aquí. Bueno, aquí un puente llamado Antonovsky, puente de Antonovsky Salisnikny, estos nombres rusos o ucranianos, mamita querida. Antonovsky Salisnikny, un puente ya hasta hace pocos días deteriorado, desde hace algunas horas completamente destruido, un puente ferroviario para el cruce exclusivamente de trenes, el puente para peatones y automóviles, como así también camiones, naturalmente, el puente Antonovsky, el más famoso, y este puente secundario, llamado una vez más Antonovsky Salisnikny, para trenes, para el cruce de trenes. Recordemos el inicio de esta ofensiva anfibia. Primero, los ucranianos realizaron un avance hacia esta ciudad de aquí, conocida como Churupinsk, desde 2016, pero antes de eso conocido como Poima, de ahí hacia Pillanivka, pero ante el contraataque ruso, ante la respuesta rusa, debieron retroceder los ucranianos una vez más hacia este delta, a partir de lo cual comenzó la batalla en esta zona, en la zona, principalmente en esta zona y naturalmente con ataques de los rusos hacia esta zona medianamente consolidada por los ucranianos, los ataques de artillería en toda esta región, pero la zona gris, la zona de combates directos aquí, en la zona de este otro pequeño puente ferroviario como continuidad de el puente ferroviario Antonivsky-Salipnivsky, aquí el puente más grande, derribado por completo, aquí un puente menor, muy dañado. Voy a presentar unas imágenes conseguidas hoy de estos puentes. Esto, sí, más que una cuestión anecdótica, en realidad, para mí debemos recordar las imágenes de estos lugares antes de la guerra. Por un lado, como para generar una imagen visual del lugar de los enfrentamientos, pero por otro lado también para recordar la locura de todo esto y el grado de destrucción de este conflicto y lo que genera. El puente ferroviario en cuestión, ya destruido por completo. Aquí otra fotografía del puente desde hace no mucho tiempo, fotografías tomadas por
usuarios de Google y subidas a las redes algún tiempito atrás. Aquí otra imagen de este puente. Aquí el puente, bueno, la bicicleta seguramente del fotógrafo, irrelevante en este caso. Es el puente ferroviario, una vez más, Antonovsky, Salisnikny, y al otro lado del río, nuevamente, las vías del tren. Más adelante, el segundo puente en cuestión. ¿Sí? Bien, hasta ahí me acompañan, ¿verdad? Bueno, a partir de ahora vamos a presentar los ataques, las acciones y los documentos, las fuentes de estas acciones en esta zona solamente del día de ayer. ¿Sí? Solamente del día de ayer con, una vez más, presento rápidamente el mapa de nuevo, con acciones en esta zona de aquí, este puente deteriorado, no, pero no completamente destruido, y en toda esta área a partir de, epa, a partir de el trabajo de artillería de las fuerzas rusas tras el avance y retroceso en este marco de la ofensiva anfibia. Comienzo entonces a presentar aquí el primero. Retrocedo un poquitito. El puente ya destruido, el puente grande. Recién aparecía ahí la foto con la bicicleta delante. Bueno, misil Iskander a... El puente ya desapareció, ¿sí? El puente grande desapareció por completo, pero a esta margen del río, ¿sí? Este lado sur, el lado de combates. Claro, en esta zona, parapetados bajo las vías del tren, bueno, ahí generan concentraciones de tropas, consolidación de fuerzas los ucranianos, debido a lo cual los rusos responden en esta zona con ataques, como en este caso, con un misil Iskander, nada más y nada menos, ¿no? Un tremendo esfuerzo militar debido al valor, al precio, al costo logístico de un ataque de estas características. Recuerden una vez más que el avance tras el cruce del río acompañaba las vías del tren por la sencilla razón de que estos territorios en este delta presentan las características de un pantano, ¿sí? Aparecen pantanosos, por ende no pueden realizar avances con vehículos blindados, con tanques, ni siquiera a pie, mucho más allá del territorio de los terrenos consolidados bajo las vías del tren. Entonces, por eso acompañan las vías del tren para no aparecer empantanados en estos pantanales, ¿sí? Ese es el primer video. Atención a este. Aquí un video compilatorio con varios de las escenas de guerra de este último día, nada más. Ahí, lo dicho. Todo lo dicho hasta aquí. Esas las vías del tren un poquito más adelante, entre los dos puentes, entre el puente completamente destruido, el puente ese de la foto con la bicicleta hace algunos años, y el otro puente, ayer lo presentamos, el otro puente dañado más adelante. Bueno, esta es en el medio ese delta y las vías del tren y las tropas ucranianas, o los más que las tropas, los grupos de asalto, pequeños grupos de artillería ucranianos, avanzando en línea con el tren, con las vías del tren, a sus costados, pantanos, terrenos pantanosos, ¿sí? Todo el tiempo, ahí, perfecta esa imagen, ahí. A la izquierda el puente destruido, el Río Grande, un poquito más abajo hacia la derecha el otro puente y ahí el avance de las tropas en un terreno, bueno, monitorizado por completo por Rusia, ¿sí? Aquí la prueba con todos estos drones y estas imágenes. Estas imágenes de la localidad de Poima, esa localidad asediada inicialmente, un pedacito tomado por los ucranianos, después retrocedieron en esa zona. Poima llamada ahora, antes llamada Siurupinsk, ¿sí?
más ejemplos de los avances y de los ataques de los rusos con la artillería. Es el otro puente. Es el puente más pequeño, un poquito más adelante, más hacia el sur. Es el otro puente hacia el sur. Ayer lo presentábamos, utilizado como refugio para los soldados y ahí los ataques. Esta zona del ataque, ahí una vez más el plano ampliado. Si antes el plano ampliado hacia el lado de la izquierda con el río Dnieper en toda su extensión, el plano ampliado hacia la derecha, en realidad hacia el sur, con este pequeño brazo en este delta de terrenos pantanosos, y ahí la zona gris y los enfrentamientos directos. Esta zona aparece controlada por los rusos en cuanto a los enfrentamientos, no bajo control total, pero este avance ya en definitiva ya fue desactivado, ¿sí? Después de este ataque hacia Poima y el retroceso fue desactivado en cuanto a su peligrosidad. Esa es la formulación correcta. ¿Sí? Todavía aparece una zona gris, pero esto más o menos aparece controlado por los rusos. Una vez más, eh, el avance de las tropas en esa, bueno, también por los bosques. Aquí desde arriba, aquí desde arriba. Esta es una de las novedades de esta guerra, el hecho de que podamos presenciar los combates prácticamente en tiempo real con un grado de nitidez en la imagen. Recuerden las guerras, los más veteranos como yo recordarán las guerras de Irak y las transmisiones de CNN por la noche con cámaras infrarrojas y en el cielo visibles puntos verdes de las ametralladoras del fuego antiaéreo. Y uno ya en ese entonces como, uy, qué loco, la transmisión de la guerra en vivo en las televisiones, pero claro, parecía una pantalla negra con líneas verdes, ¿no? Bueno, hoy día con los drones, esto aparece, presenciamos un videojuego prácticamente con la el terrible hecho, la terrible realidad de que en realidad no aparecen personajes de un videojuego, sino personas de a pie. Pero bueno, este el grado de. Esta es una de las novedades en cuanto a la difusión de esta guerra y a todo lo que genera eso a partir de el trabajo propagandístico de los promotores de ambas partes y de los medios de comunicación, ¿sí? De esto. Bueno, eso en Gerson, en la zona de una vez más, de Poima. Segundo escenario en el marco de la de la ofensiva anfibia en Gerson, la ciudad, la localidad de Krimki, la presentábamos ayer. El primer punto de ataque del primer día, el martes por la noche. Más adelante, el segundo ataque, lo recordarán, lo presentábamos ayer. El segundo ataque aparecía más o menos por aquí, comenzaba aquí y realizaba avances en todo este frente. Los ucranianos habían generado conglomeración de tropas en esta zona y naturalmente los rusos habían respondido durante semanas, habían respondido con ataques de artillería e incluso con bombardeos a todas esas posiciones. Bueno, aquí con la ayuda de lanchas rápidas, los ucranianos realizaron estos avances. Todos ellos fueron rechazados, con la excepción de uno solo, rechazado en parte, este de aquí en esta localidad de Krimki. Ayer presentábamos un video, ahora lo vamos a presentar de nuevo, de un ataque con un dron FPV, un dron en primera persona, de los rusos hacia los soldados ucranianos acometiendo esta localidad, avanzando sobre esta localidad, y presenciábamos la destrucción total y absoluta de esto, con lo cual evidentemente los rusos ya comenzaron el trabajo de artillería semanas atrás. Bueno, ahora los ucranianos retrocedieron aquí, pero, esta es la novedad quizás de aquí, esta zona más o menos aparece medianamente consolidada, con lo cual
los ucranianos pudieron generar, aquí en esta parte, pudieron generar un pequeño punto de consolidación, mientras que los rusos reconquistaron todo el resto de esta localidad. Puedo presentar mucho mejor que mis mamarrachos en la pantalla eh, el mapa específico de esto de Suriyak. Quizás los mejores mapas de este conflicto. Aquí la cuestión. Visible para todos, ¿no? Bien, aquí Krimki, aquí abajo a la derecha. Aquí la zona gris, la zona de combates. Esta zona ni roja ni azul. Y en la esquina de Krimki y en estas casitas al otro lado de este área de pesca, de este río Conca, lo llaman, en realidad un pequeño brazo del Dnieper, estas casitas, seguramente casitas de veraneo en algún momento de la vida de esta localidad. Bueno, acá sí los ucranianos pudieron establecer un punto de consolidación, el único hasta ahora de esta ofensiva anfibia. ¿De qué manera? Bueno, a través del avance justamente por este pequeño brazo del Dnieper, este llamado río Conca, con lanchas rápidas, ¿sí? Cuando aparecen en la ofensiva, realizan el avance con lanchas rápidas por aquí, cuando deben retroceder, pueden retroceder para el repostaje, para la devolución o el regreso de los heridos, quizás incluso de los muertos, y el reemplazo una vez terminada las acciones ofensivas de los primeros grupos. Bueno, esos grupos, por lo general con gente herida, incluso con muertos, retroceden y realizan el avance, su reemplazo, un grupo de reemplazo, todo a través de este brazo del río Dnieper, transitado con lanchas rápidas, ¿sí? ¿Me acompañan hasta aquí con esto? Bueno, esto en Gerson. Quizás puedo presentar como último video. Un segundito, esto sin sonido. Este video lo presentamos ayer. Este video presenta el ataque de un dron ruso a un grupo de soldados ucranianos ingresando en Krimki precisamente. Más allá del ataque en sí, no aparecen muertos ni heridos. Acá no presentamos videos truculentos ni mucho menos. Lo interesante de todo esto, lo interesante de esto, presenciemos el estado de esta localidad, ¿sí? Porque desde el mapa aparece como una localidad, aparece como un pequeño pueblito. Bueno, atención al estado de este lugar, completamente destruido, arrasado, en ruinas. El estado, una vez más, de toda esta zona, ¿no? Atención a eso. Bueno, igual, sí, la imagen desaparece. Recuerden ahora una vez más la foto esa del puente con la bicicleta, un lugar idílico para el trekking, las excursiones en bicicletas. Bueno, seguramente un lugar de veraneo cerca del río, con la posibilidad de la pesca, el baño, una zona agrícola hermosa. Bueno, atención al estado de esto, ¿no? Recordemos esto en el contexto de el futuro de Ucrania. ¿De qué país, más allá de cuándo el final de esta guerra y cuál efectivamente el final de la guerra, aunque para mí esto ya parece definido con una victoria rusa tarde o temprano, pero qué estado va a presentar Ucrania y en particular Ucrania o Rusia, porque muy probablemente esto aparezca en el futuro en manos de Rusia, qué estado van a presentar todos estos territorios, ¿sí? Por no recordar la cantidad de gente muerta, de por sí terrible, pero además la muerte de cientos de miles de personas y en particular de adultos jóvenes, de varones jóvenes, connota para un país una pérdida en términos económicos terrible. ¿Sí? Porque, bueno, esa gente representa la fuerza laboral de un país, esa gente representa la población económicamente activa. Bueno,
Esto en Jersón, ¿sí? Una vez más, los combates en este momento aparecen en tres grandes áreas. Por un lado, en el sur, Jersón y la ofensiva anfibia, fallida hasta el momento. Yo voy a perseverar en mi caracterización de ofensiva suicida sin ningún sentido. Persevero en mi visión de las cosas respecto a eso. Por ahora, los acontecimientos lamentablemente acompañan mi análisis. Segundo punto de contacto en este momento, la región de Robotine, el último resabio de la fallida contraofensiva rusa. Por aquí, básicamente, presenciamos lo mismo que en los últimos días, en las últimas semanas. Por un lado, la continuidad de los ataques de los ucranianos hacia hacia el suroeste con el objetivo de generar un ensanchamiento de esta penetración debido a la posibilidad de un embolsamiento ruso de esa manera, ¿sí? Bueno, sencillamente la continuidad de los ataques en esa zona. También muy interesante un, una nueva escalada, eh, una nueva escalada en los enfrentamientos en el sur de Robotine. Una nueva ola de ataques comenzó Ucrania con el objetivo de realizar avances hacia Novo-Prokopivka, con algo verdaderamente novedoso en este área. Recuerden que el tercer punto de contacto en este área aparece también aquí con el intento de los rusos hasta hace poco de realizar avances en Verbove. Bueno, en el día de hoy aparentemente los ucranianos respondieron a estos ataques y los rusos debieron retroceder, abandonando los terrenos conquistados en las últimas 48 horas. Pero lo más interesante aquí en el sur de Robotine, este nuevo intento de avance hacia el sur con esta novedad. Un segundito porque vamos a presentar una vez más otro video, nada más y nada menos. El video de los enfrentamientos. Atención a la cantidad de enfrentamientos, de vehículos, combates a todo nada, verdaderamente terribles, sanguinarios. Y esto de acá, vamos a presenciar la destrucción de un nuevo tanque Leopard alemán en posesión de Ucrania. Ahí. Más allá de lo espectacular de la explosión, ¿dónde debemos establecer el foco en el análisis respecto a esta situación? En la decisión de Ucrania de realizar el uso de los pocos tanques Leopard disponibles aún en esta zona. Con lo cual, aquí también, evidentemente, la dirigencia política de Ucrania, Zelensky, determinó que aquí a todo o nada, incluso con el ataque de el uso de tanques Leopard. Bueno, es el destino de ese tanque Leopard, la destrucción total. Yo presencio, quizás ustedes también, una situación cada vez más terminal en cuanto a la dirigencia política de Ucrania. Con razón, Zelensky realizó la decisión final de que ahora está la última oportunidad, porque ya parecen de salida con los apoyos cada vez más flaqueantes, cada vez más en duda y por ende todos los recursos, toda la carne en el asador, todos los jugadores sentados en el banco, todos a la cancha, porque esto determina
el futuro de Zelensky, el futuro del gobierno ucraniano, el futuro de la guerra en 2023 y quizás el futuro de la guerra en su conjunto, ¿sí? Este momento de la guerra. Cosa curiosa porque durante, ¿cuánto? Más de un año y medio de guerra, los medios occidentales, por sobre todas las cosas, machacaron con la guerra en Ucrania, guerra, 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 Putin, Putin, Putin. Y ahora, cuando abandonan la atención en la guerra en Ucrania por la cuestión, por la escalada en Gaza, de repente comienza una fase decisoria en la guerra. Y esto no lo están presentando en ningún lado prácticamente. ¿Sí? Nosotros recogemos todo esto de canales de Telegram, por lo menos aquí en Alemania, en los medios. Yo acompaño los medios estadounidenses, británicos, los latinoamericanos también, pero bueno, siempre en cuanto a cuestiones relativas a la guerra aparecen un poquito más retrasados, siempre presentan noticias repetidas 2 días después de la publicación original en medios británicos, estadounidenses, franceses, alemanes, por sobre todo las cosas estadounidenses. Bueno, yo voy acompañando esos medios y el tema retrocedió. Si ya había retrocedido, en los últimos meses había descendido de las portadas a las noticias ya más abajo dentro de la portada principal de las páginas, de las páginas web, ¿no? Dentro de los portales de noticias ya no aparecían como portadas, sino más abajo en la primera página. Bueno, ahora ya directamente uno debe descender, ¿no? Hasta las noticias chiquititas de abajo, sí, con, bueno, ataque ruso en Avdiivka, así chiquitito, ¿no? Y esto está determinando la guerra. Interesantemente, a pesar del desinterés o de la desatención de los grandes medios. Bueno, esto una vez más en la zona de Robotine. Presento el mapita una vez más por aquí. A todo nada, con uso de Leopards, pero si bien estos 2 puntos, una vez más, Gerson y Robotine, representan 2 de los principales puntos de contacto, lo más importante de todo aparece aquí, en Avdiivka. Aquí sí presenciamos la gran batalla con la decisión de Ucrania de una defensa a cualquier precio, ¿sí? Algo parecido a lo sucedido en Bakhmut. Recordarán que cuando nosotros realizábamos el análisis de Bakhmut, cuando presentábamos la batalla por Bakhmut, siempre remarchábamos el hecho de que los oficiales de mayor rango en Ucrania habían presentado como eh, sugerencia, como recomendación, el abandono de la ciudad, el retroceso y el fortalecimiento de posiciones defensivas más atrás. Zelensky, por el contrario, debido a cuestiones políticas, recordarán aquel discurso de Zelensky cuando todavía convalidaban su ingreso a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, ese discurso de él con la gente parada, ¿no? Ovacionándolo, vitoreando su nombre con la bandera ucraniana en alto, bueno, y él vociferaba, Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae. Bueno, debido a eso, a la importancia política para el mantenimiento de su gobierno, terminó la defensa a todo o nada y eso generó una masacre de tropas ucranianas. Bueno, lo mismo aquí, lo mismo aquí y en el contexto de este enfrentamiento, en los últimos días presenciamos un hecho. En los últimos días, no, rectifico. En el día de ayer presenciamos un hecho muy importante en el norte de, perdón, en el norte de Avdiivka con esto de aquí marcado en el mapa, la reconquista de la escombrera, la famosa escombrera al otro lado de la planta de coque, conocida en Rusia como Terikon o Terikon
por alguna razón, hoy durante toda la tarde de hoy realicé averiguaciones para determinar por qué los rusos llaman Terikon a este lugar. Aparentemente llaman Terikon a estas escombreras en esta zona en particular, no a cualquier escombrera, sino a las escombreras en estas zonas, unas lomadas formadas por minerales. Bueno, aparentemente lo llaman Terikon, en todos lados Terikon, pero en ningún lado una explicación real de por qué lo llaman así. Si alguien me quiere ayudar en el chat con conocimientos del ruso, del ucraniano, bueno, detalle, sencillamente un pequeño detalle, pero lo importante de esto, aparentemente el día de hoy, los rusos habrían reconquistado esta escombrera, reconquistado porque recuerden que en el inicio de la ofensiva habían conquistado esto, después debieron retroceder en el marco de batallas terribles, tremendamente sanguinarias, encarnizadas, con la pérdida de muchísimo material, muchísimos blindados. Bueno, después de haber retrocedido, hoy pudieron una vez más reconquistar esta escombrera. Cuidado, podrían retroceder una vez más porque esa es la dinámica de este enfrentamiento. Sí aparece, claro, la decisión de Rusia de la toma de este punto sí o sí, y eso responde a la importancia táctica de este territorio para el desarrollo de la batalla por Atipka. Vamos a presentar una vez más, el martes pasado lo presentamos, pero hoy lo vamos a presentar con más detalle, el porqué de la importancia de esta zona. Vamos a presentar también, videos, muchos videos de los encarnizados combates en esta zona. Primero quiero presentar una vez más el mapa de Suriyak. Para mí, los mejores mapas de este conflicto, sin dudas. Aquí. Aquí. Aquí el mapa de Suriyak, de este. Perdón por el pequeño problemita. Ahora sí, de nuevo. Otra vez desapareció el lapicito una vez más. Bueno, una vez más desapareció el lapicito y quiero el lapicito para presentar este mapa. Un segundito. Mil disculpas. Ya lo vamos a presentar una vez más con un poquito de paciencia. Ahora sí. Bueno, desapareció mi querido lapicito por alguna razón. Bueno, lo importante de este mapa. Aquí, el avance una vez más sobre esta escombrera, esta lomada, también lo llaman la colina del desperdicio, en castellano, más bien una escombrera. Y recuerden los ataques en dirección hacia Stepove y Verdichi, hacia las vías del tren, con el objetivo de generar el embolsamiento por la zona norte. ¿Sí? Bien. Vamos ahora a presentar la importancia de esto en Google Earth con relieve. Por aquí. ¿Por qué la decisión de ambas partes de un enfrentamiento a todo o nada en esta región? Oh, reapareció el lapicito, sí, gracias. Bueno, una vez más, hacia aquí y hacia aquí los ataques con el objetivo de Orlivka como último objetivo para generar
una vez más, el embolsamiento, por lo menos operativo. Lo presento una vez más aquí. Este es el objetivo de los rusos, generar un embolsamiento total o un embolsamiento operativo para que en los idas y vueltas de los ucranianos hacia Orlivka para el aprovisionamiento de Avdiivka bajo fuego permanente, para que esta zona ya traqueada, ya mapeada y al alcance de la artillería rusa, bueno, aparezca bajo fuego ruso y de esa manera generar la destrucción de las fuerzas ucranianas, lo mismo que en Bakhmut. Ahora sí, presentemos esto en 3 dimensiones. Esta la ciudad de Avdiivka, aquí la ciudad. Esta la ciudad antigua, por aquí, esto de aquí y esto de aquí, la ciudad antigua. Aquí la famosa planta química o planta de coque, planta de producción de coque, por esta zona de aquí hasta el inicio de esta contraofensiva rusa, las vías del tren, hasta aquí está la estación principal y hasta hace poco el principal punto de aprovisionamiento, la principal eh, ruta de aprovisionamiento, hoy naturalmente fuera de uso después de la destrucción lo presentamos aquí también, trenes con combustible y con pertrechos militares destruidos por bombardeos en esta zona y naturalmente ahora toda la línea de los rieles del tren, toda ella destruida y bajo fuego ruso, así que esto desapareció como forma de llegada a Avdiivka. Una vez más, la ciudad abajo a la derecha, aquí la planta química, algo muy parecido a la planta de Azovstal, la recordarán, de Mariupol, y esta la zona de la gran batalla, en realidad la gran batalla en toda esta zona, ¿sí? En toda esta zona. Aquí el punto de consolidación de los rusos, Krasnohorivka, en toda esta zona la consolidación, bueno, y en Avdiivka naturalmente también, la consolidación, el punto de defensa de los ucranianos, con foco naturalmente en Stepove, en la planta de coque y naturalmente en la ciudad más fortificada de toda Ucrania, Avdiivka, más fortificada que Bakhmut aún. Estos los campos y el gran objetivo, este de aquí. Atención a la razón del por qué. Si me ayuda. Esta la razón, esta altura de aquí. Desde aquí arriba, toda la ciudad aparece a tiro y prácticamente bajo control militar. Esta, la famosa escombrera. Por este territorio, hasta el día de ayer, solamente en los combates alrededor de esta escombrera, los rusos contabilizaban más de 65 vehículos blindados perdidos. Solo en el norte, en el conjunto de las batallas alrededor de Avdiivka, norte, sur y suroeste, alrededor de 200 vehículos perdidos, en parte por fuego artillero, en parte por drones, pero por sobre todas las cosas debido a las minas antitanques, a las minas contra vehículos instaladas o sembradas, mejor dicho, sembradas por los ucranianos. Voy a acomodar la cámara en la parte superior de esta escombrera, quizás sin esto, exactamente,
sin la demarcación de las zonas de cada parte. Ay, perdón, por un momento perdido la perspectiva. Desde aquí, toda esta zona, eso quiero ahí. Perdón por las dificultades en el manejo de la cámara 3D, bastante poco intuitiva la plataforma de Google Earth, pero bueno. Ahí. Desde esta zona, toda la planta de coque o la planta industrial, como la llaman, aparece completamente al alcance de el fuego de artillería, en primer lugar, como así también de los propios tanques. Un disparo de un tanque desde esta zona alcanza sin dificultad la planta de coque, como así también desde esta zona aparece el resto de la ciudad de Avdiivka. También, qué buena imagen esta, qué buena imagen. Difícil el manejo de la cámara, pero realmente en esto Google Earth, en estas imágenes 3D, sin igual. Desde aquí, desde esta altura, toda la ciudad de Avdiivka aparece prácticamente bajo control. De ahí la vital importancia de este lugar, el Tericom, como lo llaman los rusos. Una vez más lo voy a recorrer. Voy a recorrer los alrededores, lo voy a circunvalar como muestra de la altura de esto. ¿Cuánto de altura esto? Quizás 50 metros de altura. Quizás un poquito menos. Suficiente para el control de toda la ciudad. ¿Sí? Bueno, esta es la razón, de la importancia de esta zona. Esta es la noticia del día. La retoma de los rusos de esto. Podrían una vez más retroceder. Cuidado, también posible. Pero lo importante de aquí, así como Ucrania determinó la defensa todo nada de Avdiivka, los rusos también determinaron la toma de esta escombrera como paso previo hacia una larga lucha para finalmente la conquista de esta ciudad, importantísima una vez más por su utilización como isla acorazada para los ataques hacia Donetsk, los ataques de artillería hacia Donetsk, recién interrumpidos hace unos días. ¿Sí? Esta la isla súper acorazada para el ataque permanente hacia Donetsk con artillería. Presento ahora como demostración de los combates un video con algunos de... sí, un video compilatorio con imágenes de estos combates. Atención a lo encarnizado y a la cantidad de material destinado a esto, a la cantidad de vehículos blindados, de tanques. Uy, retrocedo un poquito más. Ahí. Esas las columnas, me parece un poquito acelerado el video en esta vez. Ni idea por qué, sinceramente. Lo vamos a presentar de nuevo en un segundo. Vistas las columnas, ¿verdad? La cantidad de vehículos asignados a esta zona. Ahí muy probablemente una mina trabajando. Más, atención a la cantidad de blindados, los ataques, las explosiones, muchos de esos vehículos destruidos. Una vez más, solo en esta zona alrededor de 64, 65 vehículos blindados destruidos. Esa es la importancia de
esta región. Voy a presentar el video de nuevo. Quiero la carga nuevamente porque recién aparecía a una velocidad superior a la correcta, a la velocidad de esto. Este de aquí, como acelerado. No, sin música, sin esta música. Bueno, no, esa es la velocidad del video, no lo puedo ralentizar. Tropas y más tropas, visto ahí ese blindado, ese transporte de tropas, ¿no? La cantidad, atención ahí a la cantidad de blindados en esa columna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, solo en esa columna. 17, 18, 19. Esa es la importancia, demoledores y demoledoras, de esa escombrera. Esa escombrera determina el desarrollo de la guerra y, perdón, determina la batalla por Avdiivka y la batalla por Avdiivka determina el desarrollo de la guerra. ¿Sí? Así, epa, ahí hay un pedacito, atención aquí, con la escombrera a la vista. Ahí, exactamente ahí, abajo a la derecha. Todo esto en los alrededores de esa bendita escombrera. Tanques destruidos, vehículos destruidos. Bueno, esto obviamente, gente muerta, ¿no? Ahí adentro gente, o afuera, pero gente muerta de un lado y del otro, principalmente por las minas, mayormente por la utilización de minas, aunque también algunos ataques de artillería y de drones. Además de esto, en los días de ayer y de antes de ayer, Rusia comenzó un bombardeo masivo de la ciudad de Avdiivka. Aquí imágenes. Esa bomba recuerda a las bombas lanzadas por Israel en Gaza. ¿Sí? A propósito de esas, como solo como nota al pie. En los primeros días de bombardeo a Gaza, ya más de una semana, pero en los primeros días, supuestamente, de acuerdo a informaciones no rechazadas, no rectificadas por las propias Fuerzas Armadas de Israel, realizaban bombardeos con 1000 bombas diarias de ese tipo en la franja de Gaza. ¿Sí? Rusia hasta el momento no acometió bombardeos masivos y menos aún de ciudades densamente pobladas. Aquí aparece una ciudad vaciada, fortificada, pero además vaciada de su población civil, mayormente una ciudad en el frente de batalla, y en este caso realiza un bombardeo con 2 o 3 bombas FAB. En la franja de Gaza, 1000 diarias. 1000 de estas bombas demoníacas de 500 kilos, de 1000 kilos. Solo como nota al pie respecto a la destrucción, al grado de destrucción de los bombardeos en Gaza, ¿no? Bueno, para mí escalofriante siempre el poder destructivo de esto, ¿no? Estos edificios de betón, de cemento, de varios pisos, y a veces una de estas bombas nada más determina el derrumbe de estas bestias, de estas moles de cemento, de toneladas de cemento y acero, y la caída de una de estas bombas de la muerte generan una destrucción terrible. Bueno, eso en Avdiivka durante el día. Atención, otra cosa ahí. Atención al fondo de esa imagen. ¿Qué aparece ahí? Demoledores y demoledoras. En el horizonte, ¿qué aparece ahí? Aparece la escombrera. Nada más y nada menos. El tericón, como lo llaman. Por ahí Javier Mendieta me ayuda con sus conocimientos de ruso. Escrito ahí naturalmente en ruso, en el alfabeto cirílico, o terricón, o terricon, montón de basura. Por eso en algunas traducciones en inglés lo llaman garbage hill, como
colina de la basura, colina de desperdicio. Bueno, en castellano lo llamaríamos escombrera, porque los desperdicios en esa montaña, básicamente los desperdicios de la explotación minera, en este caso del coque, por eso al otro lado de las vías del tren la planta de coque, no de basura, no un relleno sanitario. Por lo menos en Argentina llaman a las montañas de basura de una gran ciudad, lo llaman relleno sanitario, después eso lo entierran, establecen tierra sobre eso y generan después un relleno sanitario con una especie de parque no muy transitable porque debajo de eso aparece basura de una ciudad, pero no, acá no aparece basura en el sentido de los desperdicios de la ciudad, sino los residuos de la actividad minera. Bueno, gracias, Javier. Me habrías ayudado esta tarde, 2 horas en la búsqueda de esto de Terricon. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Mejor tarde que, sí, más vale tarde que nunca. Bueno, ahí la importancia, de la mina es, perdón, de la mina, de la escombrera esa. Atención a la altura de esa escombrera. Básicamente toda la ciudad dominada por esa altura, por el acceso, por la posibilidad sí, de ataques o de monitorización de la ciudad a partir de esa altura. Toda la ciudad a disposición de esa altura. Esa es la importancia del Terricon. Último video, voy a presentar un último video de los bombardeos. Con el audio original. Esto, atención, esto no un video desde, por eso las casas con las luces encendidas, esto no un video de Avdiivka en sí, de los bombardeos, sino un video de los bombardeos tomado desde Donetsk, desde la ciudad de Donetsk. En el fondo, la ciudad de Avdiivka, y a pesar de la tormenta y de ese frente de nubes, atención a las imágenes. Cada una de esas imágenes, un ataque. Perdón, las imágenes, el resplandor, este fulgor, ¿sí? Estos fogonazos. Cada uno de esos fogonazos, esos bombas, obviamente. Toda la noche así. Es el bombardeo de una ciudad, una vez más ya evacuada, la ciudad de Avdiivka, hace tiempo, pero aún así un bombardeo muy intenso como paso previo o simultáneo, como acompañamiento simultáneo del ataque por los 3 frentes, ¿sí? Cada uno de esos fogonazos, un ataque, y seguramente los fogonazos más fuertes de ahora, las bombas, ¿sí? Las FAB-500, las 1500, eso. Eso a kilómetros, ¿no? Ese es el grado de destrucción. Y en un día en una noche con una fuerte niebla, un frente de tormenta muy, muy marcado, muy fuerte, con grandes nubarrones. A pesar de eso, está la imagen de la noche de ayer. Bueno, estas las novedades en términos militares y como demostración de que nuestro análisis no aparece tan desorientado en cuanto a la importancia de esta batalla, quiero presentar una vez más lo que presentamos ayer, los videos de las propias autoridades de ambos bandos en esta guerra, con visitas respectivas a los centros de decisión militar de estos enfrentamientos. Este es el video difundido por los ucranianos de la visita de Valery Zaluzhny, el máximo oficial, ahí Zaluzhny, ahí él, el máximo oficial de las Fuerzas Armadas ucranianas a una ciudad cercana, no a Avdiivka naturalmente, una ciudad cercana a Avdiivka desde donde capitanean la defensa, ¿no? Desde donde aparece el mando estratégico de la defensa de Avdiivka. Por cierto, interesante la imagen de la cara. Durante mucho tiempo recordarán las especulaciones sobre la muerte
sobre el asesinato de Zaluzhny, primero sobre la muerte, después sobre heridas muy graves, ¿sí? Lo presentaban como muerto en aquel nunca confirmado del todo ataque, aquel ataque nunca confirmado con evidencia fotográfica o fílmica, aquel ataque a un búnker, supuestamente con, con uno o dos misiles quinzales de alta penetración, con estas puntas de tungsteno, con los cuales pueden descender cientos de metros hacia, hacia abajo, penetrando búnkeres fortalecidos con hormigón armado. Bueno, nunca de eso, a pesar de que muchos analistas, incluso ucranianos, presentaban eso como un hecho, nunca aparecieron pruebas fehacientes de eso. Bueno, supuestamente él aparecía dentro de ese búnker, por eso había desaparecido por mucho tiempo, muchos lo presentaban como muerto a él, lo conceptualizaban como muerto. Después comenzaron los rumores de su supervivencia, pero de graves heridas, y finalmente él reapareció. Semanas después, si no recuerdo mal, más de un mes después. En esta imagen, un poco clara, pero te presenta una cicatriz en la cara fuerte. Pero bueno, en principio aparece sano, sin lugar a dudas. Esta es la imagen difundida por Ucrania respecto a Zaluzhny en las inmediaciones del conflicto, realizando una supervisión personal de todo esto, ¿no? Supervisación personal de las operaciones de defensa de Avdiivka. Nada más y nada menos, el máximo oficial. Y ahora voy a presentar también la contrapartida. Ahí Avdiivka, esa la escombrera otra vez. Qué importante esa escombrera al fin. Ahí la escombrera y las explosiones arriba de la escombrera, atención. ¿Sí? La gran batalla por ese terricón. Bueno, el video de los ucranianos. Bien, y ahora vamos a presentar como prueba también de que no estamos realizando un análisis ficticio, abstracto, quimérico, presentando ideas delirantes, sino que los propios líderes políticos y militares de ambas partes están canalizando todos los recursos y están participando en persona en la supervisión de esto debido a la importancia de este combate. Presentemos ahora la otra visita, por llamarlo de alguna manera, la otra visita de nada más, nada menos que Putin. ¿Sí? No, no un alto cargo ruso, no un político de alto rango en Rusia, sino la máxima autoridad, Putin, de visita en Rostov del Don ayer después de su viaje a la China y su encuentro con Xi Jinping. Ni siquiera Lavrov, ya de por sí una altísima autoridad. Putin, nada más y nada menos. Recibido personalmente por Gerasimov. La cara de Putin. Yo no querría en ese momento aparecer en los zapatos de Gerasimov, ¿no? Porque esto, claro, en el contexto de esta ofensiva, de los avances de importancia rusos, sin dudas esta noticia del día de hoy muy importante, pero también las noticias de muchísimas pérdidas en una batalla encarnizada, de alrededor de 200 vehículos blindados. No querría yo aparecer en los zapatos de Gerasimov
cuando de repente Putin determina una visita sorpresa para un pedido de informes y de explicaciones respecto a la situación en el frente. Seguro que a Gerasimov lo llamaron a último momento, Putin en el aire en 15 minutos aquí en Rostov del Don, y debe haber, ¿no? Como acomodado la ropa, los cuadros, todo como, sí, ahí un poquito nerviosón. Además, Putin con su cara habitual de póker serio. Y ahí Gerasimov en una reunión de trabajo sobre este tema. Por lo menos es el reporte de los medios rusos. Es el reporte de los medios rusos. Ahí, interesante la lectura también del lenguaje corporal. Putin con mucha experiencia en, bueno, en el liderazgo y en el manejo de los medios, ahí consciente de las cámaras de la televisión pública rusa, genera una imagen de tranquilidad, ¿no? Aparece sonriendo, muy tranquilo. Atención a la cara de Gerasimov. Como, uy, uy, uy. Uy, 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 ¿no? A partir de ahora, en Argentina esto lo llamamos una cagada pedos, ¿no? De manera un poquito ordinaria, un reto, una amonestación, una puesta de puntos, un estate quieto. Y bueno, evidentemente la presión generó resultados porque hoy conquistaron esa altura tan, tan importante. Pero bueno, esto solo como una demostración de que nuestro análisis de los últimos días respecto a la importancia de esto responde al desarrollo real y no a una idea nuestra delirante de nuestra parte, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más podemos presentar con esto antes del salto a Gaza? Esto de ayer, esta imagen ya presentada ayer sobre el costo de esta batalla para Rusia, la apuesta de Rusia hacia esto antes de la conquista ahí en el centro a la izquierda, ahí el famoso Tericom. Aquí los enfrentamientos, los vehículos destruidos en los alrededores en la lucha por esto, nada más. Por esto y por el avance hacia las vías del tren de camino a la ciudad de Stepove y de Verdiche, ciudad, hacia las localidades de Stepove y de Verdichi. Estos los 65 vehículos blindados, en el sur otro tanto, supuestamente 200. Rusia puede esto, Rusia con miles de vehículos blindados, no estoy realizando una exageración, decenas de miles de vehículos blindados, pero naturalmente no congratula a nadie en Rusia esta pérdida de vehículos y las consiguientes bajas. Pero bueno, esto parte de la guerra, esto parte de las operaciones ofensivas con muchas bajas. Recuerden lo de Bakhmut y finalmente Bakhmut determinó una victoria rusa a pesar de las bajas, ¿sí? Bueno, vamos a redondear esta parte del análisis aquí. Vamos a redondear el análisis sobre la guerra en Ucrania, tanto en lo militar como en lo político, esta última parte, y realizar un análisis y redireccionar la atención hacia Gaza por un momento para un análisis político y militar también. Recordé aquí con mis notas una última cosita. Aparentemente, en las cercanías de Kharkov, Rusia estaría conglomerando alrededor de 20.000 tropas con distintos objetivos, con distintos posibles objetivos, con muchas especulaciones sobre el posible uso de esas tropas, aparentemente no para ahora, sino para una ofensiva más adelante, pero en el norte, en la zona más cercana a Kharkov, estaría Rusia realizando una concentración de último momento de 20.000 unidades, nada más y nada menos. Recordé esto aquí con mis notas. Ahora sí, comenzamos con el conflicto en la Franja de Gaza. ¿Cuál es el contexto del conflicto? Los bombardeos permanentes y la incipiente incursión militar terrestre
en el norte de la Franja de Gaza por Israel, por las Fuerzas Armadas israelíes. Incursión incipiente desde hace más de una semana, ¿sí? Lo cual comenzó a generar muchas sospechas. Vamos a presentar el mapa por aquí. Estoy presentando todavía los vehículos blindados, según esto. Ahora vamos a presentar el mapa aquí. Ahora sí. Bien. Aquí la Franja de Gaza. Los bombardeos, las bombas descienden sobre toda la Franja de Gaza, a pesar de el ultimátum de las Fuerzas Armadas israelíes de evacuación de la zona norte. Las bombas no descienden sobre la zona norte únicamente, las bombas acometen a todo el territorio de la Franja de Gaza. Y recordemos que la población civil no puede abandonar la Franja de Gaza porque aparece sitiada por Israel en las adyacencias de la franja hacia el territorio israelí. Recuerden aquí la existencia de, por un lado, una muralla, una pared, un muro, una zona de seguridad y, a su vez, puestos de vigilancia a lo largo de todo el frente cerrado, de todo el frente, de todo el perímetro completamente cerrado, con incluso bases militares. Esta es una de las bases militares tomadas por Hamás. ¿Recuerdan las imágenes de la toma de Hamás de una base militar con tanques y muchísimos vehículos blindados israelíes? Bueno, todo eso aquí. No pueden abandonar no pueden abandonar Palestina hacia Israel de ningún modo. Los pocos puntos de paso abiertos anteriormente desde el inicio del conflicto aparecen cerrados. Uno de ellos, punto de paso únicamente para civiles, ¿sí? Uno de los puntos de salida de civiles hasta el inicio del conflicto. Tampoco pueden abandonar Gaza por el Mediterráneo y la presencia de las fuerzas armadas israelíes aquí, de la Armada israelí. Aquí uno de los puntos de paso naturalmente cerrados. Aquí el perímetro completamente militarizado y vedado para el paso de civiles. Y anteriormente el principal paso o los dos pasos principales hacia la Franja de Gaza, también sitiada aquí la frontera, el límite con Egipto. Bueno, con Egipto aparecían dos puntos de paso a partir de los acuerdos de Israel y Palestina, antes de que Israel en 2015, si no recuerdo mal, abandonara unilateralmente la Franja de Gaza, esta región, y realizara la delegación de la administración de la Franja de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina en este contexto de sitio, ¿sí? ¿Cómo llamarlo? Sí, de una ciudad sitiada, básicamente, ¿sí? Bien, en esos acuerdos determinaban la existencia de dos puntos de paso hacia Egipto, uno el más importante porque el punto de paso para los peatones y el otro punto de paso para las mercaderías, ¿sí? Con lo cual, Gaza, a pesar de la salida de Israel de los territorios de la Franja de Gaza en 2015, salida por cierto unilateral, no acordada con la Autoridad Nacional
Palestina, Gaza aparecía y aparece completamente sitiada. De ahí, de ese lado por Israel, de aquí por Egipto y aquí por el mar Mediterráneo y las Fuerzas Armadas, la Marina de Israel. Con lo cual el ultimátum, la orden de los israelíes de evacuación de la zona norte de Gaza hacia el sur, básicamente determinan el desplazamiento de la gente desde el norte hacia el sur sin la posibilidad de salida más allá de contadas excepciones y las bombas descienden sobre todo el territorio. Esa es la magnitud de la situación actual en Gaza. Ahora bien, dicho todo esto, desde el inicio de esta escalada, los israelíes respondieron con el anuncio de una inminente invasión, una inminente intervención terrestre en la zona norte. A partir de entonces comenzaron a conglomerar fuerzas en toda este área, tanto de los alrededor de 150.000 soldados profesionales y sus respectivos vehículos blindados, tanques, etcétera, etcétera, como con el llamamiento de 350.000 reservistas de todo el país. Mientras tanto, naturalmente, acometen todos los días bombardeos sobre toda la franja de Gaza, ¿no? En preparación a esta anunciada ofensiva. A pesar de este anuncio y de las amenazas y de la conglomeración de vehículos blindados y de tropas en un contexto distinto naturalmente al de la guerra de Ucrania, porque si en la guerra en Ucrania, Rusia o Ucrania hubieran generado esas conglomeraciones de cientos de tanques uno al lado del otro, bueno, habrían desaparecido, en un día desaparecen, ¿sí? Por el bombardeo, los ataques con drones, la artillería, esta última guerra, la guerra en Gaza determinó un cambio en la estrategia de guerra en cuanto a las conglomeraciones. Ya no pueden, la nueva capacidad de monitorización provista no ya solo por satélites, sino por drones, por sobre todas las cosas, determina que las Fuerzas Armadas no pueden realizar concentraciones de nada masivas, concentraciones masivas de soldados, de armamento, de munición, de combustible, de nada, porque inmediatamente puede aparecer la posibilidad de su destrucción. Bueno, aquí sí, más allá de algunos ataques con drones de Hamas, pero bueno, lo importante de esto, el anuncio de la ofensiva inminente retrasado una y otra vez desde hace 10 días más o menos, o más de 10 días incluso. Bueno, ¿a qué responde este retraso? Oficialmente a las malas condiciones climáticas, a la preparación. Bueno, evidentemente la preparación representa un factor, no aparecían, las Fuerzas Armadas israelíes no aparecían preparadas para una invasión de estas características, pero en mi opinión el retraso responde mucho más que a la preparación, a la creciente oposición interna en Israel, tanto en la política como en las Fuerzas Armadas, frente a una incursión con destino incierto. Las dudas y la posibilidad de una fallida incursión, de una derrota militar o, en todo caso, de una victoria pírrica, el ingreso al norte de Gaza, con innumerable cantidad de muertes civiles y la consecuente, eh, el consecuente efecto en la imagen internacional de Israel, una enorme cantidad de bajas de las propias Fuerzas Armadas israelíes y una vez tomada esa región, después de mucho tiempo, la supervivencia, la permanencia, la no desaparición de Hamas ni de otros grupos armados islámicos, con lo cual realizaría una incursión con muchísimas víctimas civiles,
con muchísimas víctimas militares de Israel sin el cumplimiento del objetivo de la eliminación de Hamas, ¿sí? Esa situación está generando mucho debate interno, político y militar en Israel, y no solo en Israel, sino también en Estados Unidos. Y respecto a eso, quería presentar nada más y nada menos que una columna del Washington Post publicada hace el día de ayer, si no recuerdo mal, presentando precisamente esto, las dudas ya no solo dentro de Israel respecto a la posibilidad de el inicio de una incursión terrestre de consecuencias imprevisibles para Israel, con la posibilidad incluso de una derrota, pero si no, una derrota, por lo menos una victoria a un costo elevadísimo, victoria en el sentido de la toma de esos territorios, una victoria pírrica en ese sentido, no en el sentido de la eliminación de Hamas, aunque conquisten toda la franja de Gaza, jamás no va a desaparecer, jamás no va a desaparecer porque sus líderes aparecen escondidos, protegidos, guarecidos y porque el problema de fondo no desaparece. No desaparece el problema de eh, la cancelación, por llamarlo de alguna manera, el problema de la violación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y la consiguiente creación de un Estado palestino independiente. En tanto no desaparezca, eso no va a desaparecer la resistencia palestina pacífica como armada y tampoco los grupos con accionar terrorista, ¿sí? Los grupos como Hamas, la resistencia armada, con eh, acciones y con ataques, con operaciones terroristas. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo armado eh, de guerrillas y un grupo armado terrorista? Básicamente el objetivo de los ataques. Un grupo armado, un grupo guerrillero, realizan ataques contra objetivos militares, mientras que un grupo terrorista realiza ataques contra objetivos militares y civiles, como Hamas. Esa es la diferencia. Bueno, ninguno de estos grupos, tampoco los grupos políticos a favor de el establecimiento de un Estado palestino de manera pacífica, sin la toma de las armas, bueno, tampoco van a desaparecer. Entonces, las dudas internas y las dudas externas, ahora en Estados Unidos, están retrasando una y otra vez el inicio de esta contraofensiva. Y aquí una columna, esto ya traducido, el título original en el Huffington Post, publicación estadounidense. Atención al título de esta columna. Exclusiva, motín gestándose dentro del Departamento de Estado por la política entre Israel y Palestina. Recuerden, ya habíamos presentado artículos de la prensa estadounidense en los cuales remachaban las dudas de los estrategas estadounidenses en la Casa Blanca respecto al plan de Israel, el hecho de que más allá de eh, la furia desatada por los ataques de Hamas, eh, en gran medida las amenazas, los bombardeos y la incipiente o aparentemente incipiente incursión militar terrestre responden a decisiones improvisadas sin un plan verdaderamente, verdaderamente gestado a partir de la reflexión, la deliberación, el análisis, ¿sí? Y Biden mismo en su visita a los Estados Unidos Biden mismo realizó una mención a la situación de Estados Unidos después de los atentados del 11S, después de el ataque contra las Torres Gemelas, con lo cual
Ya no solo los analistas de la prensa occidental están recogiendo ideas presentadas aquí en Demoliendo Mitos de la Política hace 10 días, apenas iniciada la escalada, sino que el propio Biden está recogiendo nuestras ideas. Debe aparecer suscrito, evidentemente, al canal, el bueno de Sleepy, o no tan bueno, de bueno nada, este señor. Vamos a presentar este pedacito del discurso. ¿Cuál es la idea inicial aquí presentada hace más de una semana? Bueno, en este momento Israel está respondiendo al ataque de Hamás de manera completamente improvisada a partir de la furia y el desconcierto, y podría cometer un error histórico en el sentido de generar, por un lado, una ofensiva terrestre suicida, en el mejor de los casos una victoria pírrica, y esto determinaría muchísimas pérdidas para Israel, muchísimos problemas para Israel en lo interior, pero también podría determinar el inicio de una guerra regional con un enfrentamiento contra, en primer lugar, Hezbollah en el norte, en el Líbano; en segundo lugar, contra Siria; en tercer lugar, contra Egipto y Jordán; y en cuarto lugar, contra Irán, nada más y nada menos. Todos esos problemas podrían aparecer como consecuencia de esta decisión en caliente del gobierno de extrema derecha de Netanyahu. Todo eso podría desencadenar esto. Esa es nuestra idea de hace 10 días y el propio Biden la presenta acá. Vamos a retroceder. Justice must be done. But I caution this: while you feel that rage, don't be consumed by it. After 9/11, we were enraged in the United States. While we sought justice and got justice, we also made mistakes. I'm the first U.S. president to visit Israel in time of war. I've made wartime decisions. I know the choices are never clear or easy for the leadership. There's always cost, but it requires being deliberate. It requires asking very hard questions. It requires clarity about the objectives and an honest assessment about whether the path you're on will achieve those objectives. The vast majority of Palestinians are not Hamas. Hamas does not represent the Palestinian people. Clarísimo lo de, clarísimo, dicho por Biden en Israel, nada más y nada menos. Clarísimo lo de deben determinar antes de cualquier decisión en caliente, como nosotros aquella vez, después del 11S, después del ataque contra las Torres Gemelas, deben determinar los objetivos, porque si no van a cometer una misión suicida sin objetivos. Bueno, eso dicho aquí en el canal, después después también presentado en muchos medios occidentales, ahora directamente dicho por Biden en su discurso durante la visita en Israel. Visita, por cierto, catastrófica en términos de relaciones internacionales para los Estados Unidos, porque iba a concatenar la visita a Israel con una visita a Jordania, una visita a Egipto, y finalmente lo rechazaron. ¿Sí? Pudo solamente la visita a Egipto. Después, a su vuelta en Estados Unidos, presentó un discurso lamentable con el pedido de $100.000 millones de ayuda militar, tanto para Ucrania como para Israel. $60.000 millones para Israel, perdón, para Ucrania, y 40.000 para Israel. De alguna manera, Ucrania para Biden representa una obsesión, aparece como una obsesión, por lo cual no abandona el apoyo o el intento de apoyo, por el momento rechazado por el Congreso estadounidense, y en particular por los congresistas republicanos. Bueno, no abandona el intento de apoyo a Ucrania, aún en esta situación, ¿no? Aún en una situación como esta, con el foco de la atención del mundo en Israel y en Palestina y en la Franja de Gaza. Bueno, esa representa su obsesión, cada quien con sus obsesiones. Bueno, él con la obsesión de Ucrania. Recuerden las razones de esa fijación, ¿no? Los negocios de
Hunter Biden, su hijo, en Ucrania, negocios y negociados, ¿no? Negocios espurios. Bueno, su propia relación en esa, en esa, en ese accionar, en esos negociados. Así que de ahí su interés, su fijación, su obsesión con la cuestión de Ucrania, pero retomando el análisis del viaje de Biden, en lugar de establecer vínculos con todas las partes para la resolución diplomática de esto, presentó un apoyo unilateral a Israel, con lo cual el resto del mundo árabe y el resto de los países del mundo ahora posicionan a Estados Unidos únicamente como una parte interesada en este conflicto, como una parte en apoyo a Israel, pero como una parte en conflicto, acompañada por el estacionamiento de el más grande portaaviones del mundo en las costas del Mediterráneo de Israel y un segundo portaaviones también de gran tamaño en esa zona, aparentemente como amenaza a Irán. Así que en lugar de generar una desescalada y de establecer relaciones con todos y de realizar una contribución hacia la paz, el viaje de Biden, por lo menos para el mundo árabe, generó más tensión y representó un paso más en la escalada de tensiones en este conflicto. En lugar de ayudar, todo lo contrario, desayudó de alguna manera, ¿sí? Bien, esa la situación. Último elemento del análisis de hoy, un elemento de análisis militar respecto a las características del combate urbano en una eventual incursión en Gaza por parte de las Fuerzas Armadas israelíes. El propio Washington Post realizó una infografía muy interesante de las características posibles de un enfrentamiento en Gaza ante la intervención de las Fuerzas Armadas israelíes en el marco de una ciudad en ruinas contra milicias organizadas y entrenadas como Hamas, ¿sí? Voy a presentar sencillamente las infografías, una vez más, elaboradas por el propio Washington Post, nada más y nada menos, un diario muy cercano a la Casa Blanca. Aquí la primera de ellas. Atención a el primer elemento de análisis, la utilización de drones. La utilización de drones, pero otra vez no puedo con el lapicito, pero bueno, ningún problema. La utilización de drones ya probada por Hamas en ese ataque hace un poco más, hace 15 días, hace 2 semanas, drones de ataque a drones atacando a tanques, incluso tanques israelíes. Bueno, este es el primer elemento. En un entorno de combate urbano, una calle, tanques, tropas, aquí con, bueno, sí, aquí a la izquierda aparentemente algunos edificios destruidos, pero no va a presentar este panorama, la intervención israelí en el sentido de una calle despejada, no, van a aparecer ruinas, como así también obstáculos en la calle, nunca un paso limpio como ese, pero por sobre todo por encima de todo esto, drones. Drones y ataques de drones tanto a las personas como a los blindados. Primer elemento de análisis del Washington Post, no de Irán, no de Hezbollah, no de Hamas. Los mismos medios estadounidenses ya están presentando sus dudas. Aquí los elementos de análisis de esta infografía. Drones. Segundo elemento. Francotiradores escondidos. Otra vez, los tanques israelíes abajo, los
soldados israelíes y 3 puntos de, o 4 con este de aquí, 4 puntos para el ataque desde las azoteas de francotiradores. Francotiradores con la posibilidad de la utilización de rifles de francotirador, como así también de misiles antitanques, ¿sí? Misiles antitanques a disposición de los combatientes de Hamas, provistos por Irán o comprados en algún momento a Rusia o a China, relativamente accesibles los lanzadores de cohetes antitanques, el más convencional, el más rústico, el famoso RPG de los años 60, 70, bueno, difundido como la Kalashnikov a lo largo de toda la Tierra. Así que esta otra de las eventuales dificultades de una intervención militar. Tercer elemento posible, interesante aquí, los túneles. El problema de los túneles para una intervención militar. La entrada a túneles siempre representa un problema para cualquier fuerza, más allá del armamento, de la utilización de explosivos, eh, eh, explosivos termobáricos, siempre difícil. Y los túneles con no solamente túneles hacia un subsuelo, sino un sistema, una red de túneles fortificadas enormes a lo largo de prácticamente toda Gaza. Y combatientes de Hamas en esos túneles. Tercer elemento. Presentemos el cuarto y último. Cuarto elemento. Bueno, yo anticipando esto, no recordaba esto. Cohetes antitanques desde distintos puntos de disparo en las alturas, ¿sí? Siempre el combatiente en la altura presenta una ventaja frente al combatiente, a un combatiente o a un objetivo ubicado por debajo, ¿sí? Presenta esa ventaja porque aparece guarecido por un lado, solamente la parte superior de su cuerpo, incluso solamente la cabeza, desguarecida frente a un objetivo completamente desprovisto de protección, como aparece ahí en la imagen, por no recordar también que la protección, el blindado de los tanques, por sobre todas las cosas, aparece en los costados e incluso en los costados de la torreta, pero no en la parte superior. Y esto lo presenciamos en los ataques con drones tan efectivos, con explosivos relativamente pequeños, generando mucho daño en los tanques. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, o al menos por ahora, los tanques presentan la mayor capacidad de blindaje en sus alrededores, ¿sí? Considerando el ataque como respuesta, como protección al ataque de otro tanque, ¿sí? O en todo caso de un misil antitanques lanzado a la misma altura que el tanque, no desde arriba. Y aquí sí va a aparecer una diferencia de altura debido a la enorme cantidad de edificaciones en Gaza, en una superficie muy, muy pequeña. Bueno, debido a la altura van a aparecer expuestos desde arriba los tanques. Así que hay otro elemento de análisis. Una vez más, todo esto presentado por el Washington Post. Bien, señoras y señores, vamos a redondear el análisis por acá. Respondemos una o dos preguntitas. Ya casi 1 hora 40 de transmisión. Respondemos una o dos preguntitas y redondeamos la transmisión de hoy hasta el día de mañana. Recuerden, mañana, como siempre, la charla de todos los domingos con Fernando Moragón. Recuerden también que desde el día de ayer comenzamos con las transmisiones en Rumble, con lo cual no solamente estamos presentando esto en directo en YouTube, en Facebook, sino ahora también en Rumble. Si nos pueden acompañar ahí con la suscripción, por el momento aparecen
9 personas suscriptas nada más. Nos ayudaría mucho el aumento de los suscriptores ahí, aún si presencian los videos por YouTube. Bueno, si pueden, generen una cuenta en Rumble, nos ayudan y realicen la suscripción al canal, por favor, si nos quieren ayudar. De lo contrario, con la difusión de nuestros videos para nosotros, en realidad, solamente la presencia de ustedes ahí para nosotros ya representa más que suficiente. Si ustedes quieren acompañar y ayudarnos, mucho mejor. Bienvenida la ayuda, suscripción, suscripción en Rumble, membresía tal vez, cualquier aporte aparece como bienvenido. Respondemos preguntas, 1 o 2, interesantes. Antonio Labrado, Ezequiel, hoy llevas un look Zelensky. No, pero eso porque solamente aparece la camisa, esto más bien una camisa indígena, comprada, en realidad comprada por una amiga en un viaje a Oaxaca, México, comprada a los indígenas, no aparece del todo, pero en realidad una camisa indígena, no, ninguna relación con lo militar y menos aún con Zelensky, mamita querida. Bueno, esto es una pregunta por fuera del tema de hoy. Bueno, mañana una elección clave en la Argentina y aparentemente, según las encuestas, hasta el momento, en los primeros lugares aparecerían Milei y Massa, con lo cual la elección de mañana determinaría la realización de una segunda vuelta, un balotaje final entre Milei y Massa. Aunque no podemos abandonar por completo, no podemos rechazar la posibilidad de una victoria en primera vuelta de Milei, algo muy poco probable, pero no imposible, en el caso de que alcanzara el 40% de los votos más el 10% de diferencia, que contabilizara 40 más 10, es a las extrañas reglas, el extraño régimen electoral de la Argentina. Primera vuelta con un ganador por encima del 45%, sin ningún, bueno, sí, con un sentido político, si quieren algún día presento las razones del porqué de este extraño sistema votado o implementado después de la reforma del 94, de la reforma constitucional de 1994 en Argentina, pero bueno, en definitiva, en lugar de 50 más un voto, como en cualquier lugar del mundo, para una victoria en primera vuelta, no, 45 o 40 más 10 puntos de diferencia con respecto al segundo. Y bueno, en el caso de, sí, efectivamente, realmente comenzaría un periodo verdaderamente negro para la historia de Argentina con la victoria de un personaje como Milei, verdaderamente estrafalario, fascistoide, completamente desquiciado directamente. Además de su orientación de extrema derecha, ultra neoliberal y cada vez más ultraconservador y fascistoide ultra neoliberal en lo político y fascistoide ultra neoliberal en lo económico y fascistoide en lo político, además completamente desquiciado. El tipo aparece loco clínicamente, así de sencillo, con estos delirios mesiánicos de contacto directo con Dios a través de una medium y bueno, barbaridades de ese tipo, las propuestas de la venta de órganos, de que si uno quiere o si uno no puede generar sus propios ingresos, sus medios de vida a través de un trabajo digno, entonces que pueda realizar la venta de órganos, que las familias puedan realizar la venta de sus hijos, si así lo quieren, cosas así, ¿no? Terribles, pero a la vez estrafalarias. Bueno, vamos a participar todos mañana en las elecciones, nosotros desde acá, desde la ciudad de Berlín. Así que esa la situación y naturalmente mañana en el análisis con Fernando realizaremos un análisis de eso también. Sí, un tipo completamente violento y alocado, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta sobre esta cuestión? De nada, Risley. Gracias a vos por acompañarnos como miembro del canal.
Sí, Zuleida, efectivamente, habla con su mascota muerta. Sí, él llama a su mascota muerta, a su perro Dylan, si no recuerdo mal. No, Dylan, el perro del presidente. Ay, no recuerdo el nombre ahora del perro de Milei, tampoco lo quiero recordar, intrascendente para el análisis político, pero bueno, su perro muerto, y él establece contacto a través de una medium con su perro muerto, lo cual en el ámbito personal de él, ningún problema, pero eso, sumado a estos supuestos contactos con Dios y a esa persona en el sillón de Rivadavia, como llaman a la silla, ¿no? La silla del presidente en la Argentina, bueno, eso sí representa un problema. Sus misticismos y sus creencias esotéricas en su vida privada, ya él, ningún problema, libertad para todo el mundo. Pero un tipo así, en la Casa Rosada, es el nombre de la Casa de Gobierno en Argentina, connotaría un peligro muy grande. ¿Sí? Gracias, Beatriz. Gracias, como siempre, por la moderación de siempre. Murray, era el perro. Gracias, Ariel. Murray. Perro Murray. No, Murray no, Conan. Ahora sí, es el perro Conan. El perro Conan. Bueno, ay, mamita. Un programa sobre perros el día de hoy. Ezequiel, ¿no crees que hagan un cerramiento completo de Atipca para minimizar pérdidas humanas y preservar la ciudad industrial? Bueno, una buena pregunta, ATA 2006. Sobre esto deliberábamos el fin de semana pasado con Juan Antonio Aguilar y con Fernando Moragón sobre esta cuestión, ¿no? El debate, no solamente nuestro, sino de muchos analistas militares y políticos respecto al objetivo del embolsamiento. Si quieren los rusos un embolsamiento total o si quieren un embolsamiento a la Bakhmut con un embolsamiento operativo, un corredor entre ambas partes de esta pinza, de este embolsamiento, para generar el paso de los ucranianos bajo el fuego de artillería, ese corredor al alcance de la artillería rusa y bajo el fuego de artillería, y de esa manera determinar un deterioro mayor de las fuerzas ucranianas, no solo de las fuerzas ubicadas ya en Avdiivka, sino de todas las fuerzas armadas ucranianas, abasteciendo, ¿no? Estableciendo contacto con la ciudad de Avdiivka. Algo similar a lo sucedido en Bakhmut. Recuerden que en Bakhmut las pérdidas de Ucrania no respondieron únicamente a los recursos militares asignados originalmente a Bakhmut, sino a esos recursos más la innumerable cantidad de recursos en el sentido de efectivos, de soldados, como así también de material militar, enviado hacia Bakhmut y destruido una vez llegado a Bakhmut o en su camino a Bakhmut, en este corredor. Para Juan Antonio y para Fernando, y yo en este caso voy a acompañar el análisis de ellos, el objetivo, en mi opinión, aparece más en un embolsamiento operativo que en un cierre total, precisamente para generar ese desgaste en las Fuerzas Armadas ucranianas, para no generar tantas bajas del lado ruso. Cuanto más cerrado el embolsamiento, más requerimiento de recursos propios de Rusia para conquistar todos los territorios necesarios para ese cierre total. ¿Y por qué, además, esta idea de un cerramiento operativo? Bueno, porque responde mucho más a la lógica de una guerra de desgaste, en lugar de una guerra basada en una lógica de posiciones, de la toma de una ciudad. Aquí Rusia no quiere la toma de la ciudad en sí, más allá del hecho de los ataques desde esa ciudad con su artillería hacia Donetsk. Rusia quiere estos ataques para el debilitamiento de las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de una guerra de atrición, una guerra de desgaste, y la mayor cantidad
el desgaste de las tropas ucranianas y la consolidación de sus posiciones defensivas de cara a el inicio del invierno y la preparación de una ofensiva general, masiva, total, el año próximo, posiblemente en verano. Así que para mí esa es la idea, pero una vez más, aquí realizamos especulaciones, carecemos de los planes del alto mando militar ruso. Cierto que por el momento, no quiero fanfarronear con esto, pero a lo largo de más de un año y medio de guerra, parecíamos en nuestros pronósticos, análisis prospectivos y vaticinios casi siempre acertados. Lo cual, no porque nosotros no representemos, no porque aparezcamos acá como grandes genios del análisis político y militar, ni mucho menos, ni porque representemos grandes luminarias del pensamiento, no, todo lo contrario, sino más bien porque realizamos análisis críticos y análisis independientes. Nosotros no respondemos a nadie. Respondemos sí al deseo de la paz, a nuestra posición latinoamericanista, a nuestra posición desde la patria grande, nuestra posición pacifista, nuestra posición humanista, pero nada más que eso, no respondemos ni a los ucranianos, ni a los rusos, ni a los estadounidenses, ni a los europeos, como tampoco a los chinos ni a nadie más. Realizamos análisis críticos desde esa postura. Y cuando uno aparece en esa posición frente a un ejército de analistas sesgados, malintencionados y carentes de la libertad, por un lado, carentes de la libertad para realizar análisis críticos y carentes también de las herramientas, de la capacidad para realizar análisis críticos. Bueno, por eso aparecemos quizás en una posición privilegiada para nuestros análisis y por eso la cantidad de aciertos últimamente. Más que de costumbre, cuando uno realiza análisis a futuro y presenta escenarios, bueno, muchas veces presenta escenarios correctos, muchas veces no. Bueno, con los analistas de este canal, quienes participan habitualmente, con Fernando Moragón, con Juan Antonio Aguilar, con Antonio Alonso, ¿quién más nos acompañó? Con Guillermo Laferriere, con Atilio Borón, con Jesús López Almejo, con quien, por cierto, vamos a realizar una charla esta próxima semana. Bueno, con todos ellos aparecemos más acertados que errados precisamente por esta posición, no porque nosotros, grandes genios de nada, abandonen esa idea. No vamos a fanfarronear sin ninguna necesidad, ¿sí? Bueno, acompáñenos por favor con el like, así de alguna manera nos ayudan en la disputa, en la lucha contra la censura. Sí, Zuleida, completamente de acuerdo. Bueno, nosotros ya no participamos en los medios públicos alemanes, por ejemplo, por nuestra censura. De otros medios, más allá de algunas excepciones, no nos llaman, a pesar de la certeza de nuestros análisis. Bueno, porque responden a una de las partes en conflicto, ¿sí? Bueno, señoras, señores, demoledores, demoledoras, vamos a redondear la transmisión del día de hoy. Recuerden, mañana en el horario de las 11 de la noche de Alemania, 2 horas más tarde que hoy, vamos a comenzar la charla con Fernando Moragón. Un placer, como siempre, una alegría enorme que nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Y dicho esto, mis saludos y mis cariños para todos ustedes, demoledores, y para todas ustedes, demoledoras, y hasta el día de mañana. Chao.